Buenas tardes, queridos estudiantes. En la presentación de hoy vamos a revisar todo lo relacionado con las precauciones estándares. Esta presentación es de la profesora Irma Balbiani y fue actualizada y presentada por mí, Leslie Olivares. En las siguientes imágenes, ¿cierto? Podemos observar algunas situaciones en donde se requieren las precauciones estándares. Pero ¿a quiénes están dirigidas las precauciones estándares? Principalmente al personal profesional y no profesional del área clínica o dedicado al cuidado de salud de las personas. Como definición, podemos decir que las precauciones estándares consisten en el uso de barreras protectoras en el personal de salud en general, para todos los estamentos, para prevenir el contacto con sangre o fluidos corporales. Principalmente son un complemento de las medidas de asepsia y antisepsia que previenen o controlan las infecciones en la atención en salud. Su objetivo es disminuir el riesgo de transmisión de microorganismos de un paciente a otro, del paciente al personal y del personal al paciente. ¿Cuándo se aplican las precauciones estándares? En la atención directa de todos los pacientes o usuarios, independiente del diagnóstico, y en cualquier ámbito de la atención de salud, es decir, en los CEFAM, en los laboratorios, en el domicilio, en los hospitales. Para ver el tema de precauciones estándares también está directamente relacionado con los fluidos corporales, que son toda secreción o líquido biológico, fisiológico o patológico que se produce en el organismo. Los fluidos corporales se clasifican principalmente en dos. Primero, de alto riesgo y segundo, de bajo riesgo. En algunas publicaciones o en alguna bibliografía van a encontrar tres clasificaciones, que es de alto, de mediano y de bajo, pero nosotros utilizaremos lo de alto riesgo y bajo riesgo. En la siguiente diapositiva podemos ver algunos fluidos de alto riesgo, principalmente asociados a drenajes. De cualquier parte del cuerpo, un drenaje sería considerado un fluido de alto riesgo. ¿Por qué? Porque contiene sangre principalmente y algunas otras secreciones de alto riesgo. Para los fluidos corporales de alto riesgo, siempre se deben aplicar precauciones estándares, principalmente cuando hay presencia de sangre u otros fluidos con sangre visible, en el caso del semen y la secreción vaginal, en el caso del líquido pleural y cefalorraquídeo, sinovial, pericárdico, en el caso del líquido amniótico, la saliva solo cuando existe riesgo de estar con sangre, en el caso de órganos y tejidos, y finalmente en todas las muestras de laboratorio. En el caso de los fluidos corporales de bajo riesgo, solo se aplican las medidas de asepsia habituales, como el lavado de manos y la limpieza, y si se aplican las precauciones estándares, se hacen con sentido común. Por ejemplo, los fluidos corporales considerados de bajo riesgo son la orina, las deposiciones, la saliva, el sudor, las lágrimas y la secreción nasal. En este punto, de todas formas, me quiero detener porque, como menciona, se deben aplicar en algunos casos específicos precauciones estándares con sentido común. Hay que tener mucho cuidado con el sentido común porque tal vez el sentido común mío va a ser distinto al sentido común de usted. Entonces, en la mayoría de los casos, todos estos fluidos se consideran de igual forma contaminados. Por lo tanto, igual utilizamos las precauciones estándares, principalmente porque yo no tengo la opción de tener la certeza de que la orina está sin sangre, ni las deposiciones, ni la saliva, ¿cierto? Principalmente, y también en el caso de la secreción nasal.
En la aplicación de las medidas o precauciones estándares es importante considerar al operador, a las personas que le están colaborando y al medio ambiente. En la siguiente diapositiva podemos observar, según el Ministerio de Salud, cómo se definen las precauciones estándares y en qué consiste. Este las define como higiene de manos, el uso de equipo de protección personal, se refiere a los guantes, la protección facial y el uso de delantal. En el punto 3 a la prevención de pinchazos y cortes con artículos afilados. En el punto 4 la higiene respiratoria y buenos hábitos al toser o estornudar. Y en el último punto el manejo de equipos, desechos y ropa de paciente. Entonces, para esto yo les dejé un PDF de apoyo, que es el que se ve abajo en verde, que está en el aula. Quiero que lo revisen y lo lean para que se hagan una idea específica. Estas son indicaciones del el ministerio previo a la pandemia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a revisar que siempre las precauciones estándares se van modificando. Se incluyen elementos, se sacan elementos. Con el tema de la pandemia se incluyeron varios elementos. Entonces, sobre las precauciones estándares, algunos componentes son lavado de manos, guantes, la utilización de mascarilla y o lentes o antiparras y o gorro. Se los dejé con asterisco porque la verdad es que el gorro se había sacado de las precauciones estándares, pero en la mayoría de los centros u hospitales se volvió a incorporar, ya por el riesgo de llevar el virus en el cabello. Entonces, como les digo, las precauciones estándares son generales, pero de todas maneras yo tengo que estar atenta al lugar en donde estoy trabajando, ya sea en APS, en nivel secundario o en nivel hospitalario. Otro componente es la pechera o el delantal y finalmente el manejo de material cortopunzante. Sobre el lavado de manos. Primero debemos decir que es antes y después del contacto directo con pacientes. Eso nunca se les puede olvidar. Nosotros siempre debemos lavarnos las manos o al menos higienizarlas. También lo debemos hacer después de manipular material sucio. El siguiente caso es si se contamina con sangre y o fluidos potencialmente infecciosos, que puede ocurrir en el caso de que me ponga un guante de procedimiento y esté roto, o tuve que realizar algo por una urgencia y no me alcancé a poner guantes, etc. También es muy importante que se debe hacer el lavado de manos después de retirarse los guantes o cualquier otro equipo de protección personal, que se abrevian como EPP o barreras de protección. Además, un dato muy importante es que el uso de guantes, ya sean de procedimientos o estériles, no excluye ni reemplaza el lavado de manos. Eso tampoco se les puede olvidar. Y otro dato importante es que el próximo año nos vamos a aprender a lavar correctamente las manos. Además, todo el personal debe usar de rutina barreras de protección o elementos de protección personal, que es lo mismo elementos o equipos, EPP, ante un potencial riesgo de exposición a fluidos de alto riesgo. El uso de EPP debe estar disponible en las áreas de trabajo. También debe retirarse lo más pronto posible si se ensucia con estos fluidos y también antes de abandonar el lugar de trabajo. ¿Cuáles son estas barreras de protección o EPP? Los guantes, ya dijimos, pueden ser de procedimientos o estériles, la pechera o el delantal, la mascarilla, que acá ustedes deben complementar con la información del infograma del MinSal, ¿cierto? ¿Qué tipo de mascarilla también es importante? Y también porque se agrega el escudo facial. El siguiente son los lentes de protección o antiparras, que es lo mismo, y ya dijimos que incluimos nuevamente el gorro. En la siguiente imagen podemos ver algunas barreras protectoras. Generalmente, previo a la pandemia,
los delantales quedaban colgados en una zona específica cuando yo debía ingresar a un área para realizar algún procedimiento. Todo esto con el tema de la pandemia se modificó y en general no se dejan de esa forma los delantales, pero actualmente se realiza de esa forma. Y en la otra imagen pueden ver algún personal de salud que está realizando un lavado de material con todos sus elementos de protección. ¿Cuándo se deben utilizar guantes? Se deben utilizar guantes en todos los casos que menciona la diapositiva y recuerden en cualquier caso en donde yo como profesional del área de la salud me quiera proteger o considere que pueda estar en riesgo. Y eso también es importante el tema del criterio. Entonces, es obligatorio al contacto directo de mucosas o piel no intacta o con fluidos de alto riesgo. En el caso de manipular material o superficies sucias. En las punciones de accesos vasculares, que es poner una vía, un suero, ¿cierto? Que es común. En las punciones asísticas, que no los quiero complicar, pero son otro tipo de punciones, ¿cierto? Que las realiza principalmente el médico. En el caso de las endoscopías digestivas o de las endoscopías ginecológicas, en la intubación traqueal o endotraqueal, que es lo mismo, en los procedimientos odontológicos. También otro dato es que debe ser de un solo uso, nunca vamos a poder reutilizar un guante y tampoco debemos lavarnos las manos con los guantes puestos. El uso de pechera. Siempre la debemos utilizar frente a posibles salpicaduras o derrames de sangre o fluidos de alto riesgo. Sobre el uso de mascarilla, lentes de protección o antiparras y gorro, también la debemos usar frente a posibles salpicaduras, ¿cierto? En el caso que tenga contacto con gotitas, aerosoles o derrames de sangre o fluidos de alto riesgo que pueda contaminar los ojos, la nariz o boca y el cuero cabelludo. Sobre el manejo de material cortopunzante. Debemos saber que debemos manejar el material cortopunzante con extremo cuidado para prevenir accidentes. Eso es muy importante. También que debemos eliminar en reservorios cerrados, resistentes a las punciones y desechables, nunca directamente en la basura. Nosotros más adelante vamos a ver un concepto o varios conceptos relacionados con el REAS. El REAS es la normativa, ¿cierto?, que nos viene a indicar este manejo de material cortopunzante. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un CEFAM o ir a un hospital a hacerse una toma de muestras, se van a dar cuenta que hay unas cajitas amarillas. Antes eran de cartón, hoy generalmente son plásticas y en ese lugar es donde se elimina el material cortopunzante. De todas maneras lo vamos a revisar más adelante, pero es para que lo tengan en consideración. Como menciona la diapositiva, nunca directamente en la basura, porque arriesgo al personal de aseo o incluso a cualquier profesional o profesional no médico o personal de salud en general a que pueda tener un accidente cortopunzante. Otro dato importante es que siempre debemos eliminar el objeto inmediatamente después de usar, no lo debemos recapsular. ¿Qué significa esto? Que si yo abro una jeringa, conecto la aguja, le saco la tapa, ¿cierto? La cápsula a la aguja. Si yo realizo cualquier procedimiento, yo no le vuelvo a poner esa cápsula o tapa. Yo la elimino directamente así al contenedor de reas. También, como menciona acá, no se deben quebrar o doblar. Yo tengo que tratar de manipularla lo menos posible porque si no aumento el riesgo de tener algún tipo de accidente. Como menciona acá también, tenemos que utilizar el dispositivo de la caja o una pinza para su remoción. ¿Qué significa esto? Estos contenedores de corto punzante tienen una forma especial que vamos a revisar en profundidad el próximo año, que es para que nosotros podamos, ¿cierto?, desenroscar la aguja y la podamos eliminar. En el caso de que no esté la caja no tiene ese dispositivo, yo lo tengo que hacer con una pinza para desenroscar. No lo tengo que manipular con las manos, ¿cierto? Desenroscar esa aguja con las manos porque también me arriesgo a tener un accidente cortopunzante.
Y finalmente, el operador es el responsable de su eliminación. Es decir, si yo fui a poner una inyección intramuscular o puse una vía, yo soy la encargada como matrona de eliminar ese material cortopunzante. Lo mismo el TEN si realiza una toma de muestras o cualquier procedimiento, es él el responsable de su eliminación. Además, debemos mantener estas cajas de reas en un lugar accesible y localizado en áreas cerca de su uso, es decir, donde yo preparo mi material, debiese haber un área sucia cercana, ¿cierto? En donde yo lo pueda eliminar. No tiene que estar guardado ni ser de difícil acceso, porque yo voy a estar realizando frecuentemente procedimientos y debo tener un lugar en donde fácilmente pueda acceder y pueda eliminar este material. Otro dato importante es que hay que eliminar y reemplazar las cajas cuando estén llenas hasta 3/4 de su capacidad. Hay que sellar las tapas y hay que mantener estas cajas en el área sucia hasta que sean retiradas. Se retiran según el manual de REA, ¿cierto? Un día específico, con personal específico, en un carro específico. Entonces, por eso se deben mantener en el área sucia, pero selladas, ¿cierto? Para evitar cualquier riesgo. Otro dato importante es que también tenemos que eliminar el material cortante, ciertos vidrios o similares no contaminados con fluidos de alto riesgo, como las ampollas de los medicamentos o de los frascos ampollas de medicamentos, ¿cierto? Inmediatamente después de usar, y también van en cajas de cartón protegidas con bolsa plástica o en algunos casos se desechan en los contenedores REAS rojos, que vamos a revisar para qué son, pero también deben ir selladas y rotuladas como cortante porque la idea es prevenir cualquier accidente que pueda ocurrir. En la siguiente diapositiva vemos una imagen, ¿verdad? De un carro de procedimientos o de toma de muestras con precaución estándar, ¿cierto? En donde la eliminación del cortopunzante va en un sitio habilitado para este fin específico, ¿cierto? En la siguiente imagen podemos ver algo que no debemos hacer, que es recapsular, ¿cierto? La aguja. No olviden que no debemos dejar jeringas en cualquier superficie, ¿cierto? Yo abro la jeringa, realizo el procedimiento y elimino. No la dejo en cualquier lugar y la persona que hace el procedimiento es la responsable de la eliminación. Claramente no debemos eliminar la jeringa en el suelo, ¿cierto? Si ustedes ven, además la persona anda con sandalias, que actualmente tampoco está permitido por esto mismo, ¿cierto? En el caso de que yo esté manipulando la jeringa y se me cae, puedo tener algún accidente por andar con sandalias. Entonces, generalmente o obligatoriamente, mejor dicho, debo estar con zapatos cerrados. No se olviden tampoco que la aguja no la puedo eliminar en la basura común. Ojo acá, porque la jeringa, ¿cierto? Que es la parte que va con los CC marcados, que vamos a revisar más adelante en profundidad, si no está contaminada, por ejemplo, con sangre o con fluidos de alto riesgo, la jeringa sí puede ir en la basura. Nunca la aguja, independiente de que no haya tenido contacto con fluidos corporales. ¿Por qué? Porque si yo elimino la aguja en la basura y alguien se pincha, no vamos a saber de dónde venía esa aguja ni dónde se utilizó. ¿Ya? Entonces es un dato súper importante. Y por supuesto, como muestra la siguiente imagen, eliminar el cortopunzante en el lugar correcto, que es el contenedor de cortopunzante. Si ustedes pueden ver, esta imagen es de los contenedores antiguos que son de cartón. Yo les había adelantado que ahora son de plástico, generalmente amarillos, y tienen ese mismo símbolo rojo de adelante, ¿cierto? Que indica que es material cortopunzante. La siguiente diapositiva es solo un breve resumen, no salen todas las precauciones estándares, pero les sirve como resumen en donde está la práctica, la frecuencia y algunas observaciones para que las puedan revisar y completar en un cuadro resumen.
Otro dato importante sobre las precauciones estándares es que en las áreas de trabajo no está permitido comer, fumar ni beber y tampoco almacenar alimentos en refrigeradores o lugares donde se guardan productos de atención clínica como sangre, medicamentos o exámenes, ¿ya? Ojo que esto es lo ideal. En teoría nosotros no debiésemos comer ni beber en áreas clínicas y obviamente mucho menos fumar, ¿ya? Otro dato importante también es el tema del almacenamiento, porque existen en los servicios clínicos algunos tipos de refrigeradores, en algunos casos unas especies de frigobar, pero son para guardar productos de atención clínica, tienen sangre, pueden tener medicamentos, por lo tanto, no pueden estar en contacto con alimentos ni con una bebida, ¿ya? Esto en algunos casos era un poco más frecuente, pero obviamente disminuyó mucho con el proceso de acreditación en calidad de los hospitales y de los CEFA, ¿cierto? Porque hay supervisiones frecuentes, por lo tanto, era mucho más fácil que pudiesen encontrar estas cosas y obviamente ser sancionados. Entonces, nosotros debemos saber que como profesionales no médicos y con un pensamiento ético no debemos realizar estas prácticas, ¿cierto? Son malas prácticas, pero como les digo, están mucho más reguladas actualmente. Además, no olvidar que siempre debemos limpiar, desinfectar o esterilizar, según corresponda, el material o la superficie lo más pronto posible después del contacto con sangre u otro fluido o material infeccioso. Para esto, ¿cierto? Siempre debemos utilizar guantes limpios para realizar, ¿cierto? Este procedimiento. Otro dato importante es que más adelante también vamos a hablar del proceso de esterilización. La normativa actual indica que en las áreas clínicas, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, en APS, como matrona, que tomamos PAP y usamos los espéculos, no se lavan en nuestro box. Lo mismo, por ejemplo, si atendemos un parto, la caja de parto no se lava en el servicio clínico. Se hace solamente un enjuague, por así decirlo, que es como un prelavado y se manda al área de esterilización. También para evitar el exceso de manipulación y la contaminación que eso pueda provocar. En la siguiente imagen podemos ver un área de toma de muestras. Si observan, igual es un carro que es antiguo, dependiendo en donde ustedes trabajen, todavía podrían encontrar algunos carros así, pero lo importante es que esté limpio, ¿cierto? Que esté ordenado, eso también es importante, y de todas maneras, ¿cierto? Que sea funcional para lo que voy a realizar. Con respecto al transporte de las muestras, ¿cierto? Muestras biológicas que generalmente son exámenes de laboratorio, ¿cierto? En tubos plásticos o de vidrio específico, siempre debemos considerar potencialmente infecciosos los exámenes o muestras de laboratorio, ¿ya? Además, debemos usar receptáculos o tubos con buenas tapas y mantener la superficie externa limpia. Finalmente, debemos colocar los tubos o muestras dentro de una caja de plástico duro con tapa para un transporte más seguro. Otro dato importante sobre las precauciones estándares es que todos los instrumentos o equipos reutilizables precedentes de cualquier paciente que entran a cavidades, a tejidos estériles o al sistema vascular deben ser estériles. También que todo el material o instrumento sucio o contaminado que requiere ser transportado a otras áreas para su procesamiento, hay que manipularlos con precaución y lo menos posible, que era lo que yo les contaba, ¿cierto? De las cajas de parto, de las cajas de cesárea, de los espéculos, por ejemplo. También ya dijimos que las agujas hay que ponerlas separadas en un dispositivo específico, también que la debemos manipular con una pinza o algo similar, ¿cierto? Y no hacerlo directamente con la mano. También que otros instrumentos, equipos o materiales, ¿cierto? Debemos siempre lavarlos, dijimos que era un enjuague, ¿cierto? Un prelavado por arrastre mecánico con agua en el área sucia hasta su retiro por esterilización.
También que él o los operadores que manipulan material sucio o contaminado deben usar los elementos de protección personal, ¿cierto? Ya sea guantes, perchera impermeable, mascarilla y lentes, de acuerdo a la labor. Y también que los equipos en que se utilice la desinfección de alto nivel deben ser lavados, enjuagados y secados antes de sumergirlos en el desinfectante, ¿cierto? Que es el glutaraldehído al 2% por 20 a 30 minutos mínimo, ¿cierto? Y después debemos enjuagar con técnica séptica y agua destilada estéril. Con respecto a la ropa sucia, debemos eliminarla directamente a la bolsa, ¿cierto? Hay una bolsa específica en el área sucia eh, o en el lugar donde fue usada y llenar hasta máximo 3/4, ¿cierto?, de la capacidad de la bolsa, amarrarla con un nudo y almacenar en el área sucia. Otro dato importante es que hay que evitar lo más posible de manipularla por las áreas en que se encuentra manchada con sangre o algún fluido corporal. ¿Qué ocurre con las basuras? Siempre debemos eliminar los desechos hospitalarios en bolsas plásticas negras en el área de uso y llenar máximo hasta 3/4 de su capacidad, amarrar con un nudo y almacenar en el área sucia, excepto, como ya vimos, ¿cierto?, los objetos cortopunzantes y cortantes, los desechos citostáticos que se incineran, ¿cierto?, que son relacionados al tratamiento de cáncer, los desechos líquidos como sangre u otros fluidos corporales que cuando revisemos REAS vamos a ver dónde se depositan específicamente. Otro dato importante es que las personas del equipo de salud que tengan lesiones exudativas o dermatitis húmedas no deben participar transitoriamente en procedimientos invasivos, actividades de atención directa al paciente o manipular material sucio hasta que la condición se resuelva. Es muy común que nosotros, por la gran cantidad de veces que nos lavamos las manos, principalmente en la neonatología, podamos tener este tipo de dermatitis o lesiones y actualmente te dan licencia médica porque se considera una enfermedad profesional. Finalmente, en el caso de fallecimiento o cuidados post-mortem, hay un protocolo específico, pero a grandes rasgos le podemos decir que deben cubrir las heridas con apósitos limpios y también poner un pañal para contener las excreciones que pueda tener la persona fallecida.